Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer la receta más viral del bizcocho Castella y esta receta tiene más de 44 millones de visualizaciones en YouTube en tan solo 4 años. Este delicioso pastel tiene sus orígenes en Japón, donde fue introducido por los portugueses en el siglo XVI. Sin embargo, también se ha vuelto muy popular en Taiwán y otros países asiáticos. Así es como este pastel se ha convertido en un favorito en toda Asia, vendiéndose por todas partes, desde puestos callejeros hasta tiendas de postres de alta gama. Y es que su textura suave y esponjosa que se deshace en la boca se ha ganado el corazón de los amantes de los postres por todo el mundo. Así que quédate conmigo hasta el final para que descubramos juntos los secretos detrás de su gran popularidad. Comenzamos. Y lo primero que haremos es preparar el molde, ya que esto toma bastante tiempo, cortar el papel y adaptarlo al tamaño del molde. Este molde no lleva mantequilla, no es necesario engrasarlo ni enharinarlo, solamente utilizar un papel manteca o también puedes utilizar el papel siliconado que es reutilizable. Este es un molde de 18 por 18 centímetros y de altura tiene 10 centímetros, así que el papel debe ser de aproximadamente 10 centímetros de altura por los bordes, pero si tu molde es más bajito, entonces de igual manera debes hacer el papel de 10 centímetros de altura, ya que este bizcocho crece bastante. Y ahora sí, vamos con la receta del bizcocho. Y para este vamos a necesitar 6 huevos medianos que deben pesar aproximadamente 60 gramos con cáscara. Y vamos a separar las claras de las yemas. Y también vamos a aprovechar de tamizar 100 gramos de harina de trigo que no debe contener polvo de hornear. Vamos a utilizar harina de trigo 4.0 o harina de trigo de baja fuerza. Aparte vamos a colocar en una olla 100 gramos de mantequilla que en el caso de Argentina puede ser con o sin sal. Y también vamos a colocar 100 gramos o 100 mililitros de leche fresca de vaca. Y esto lo vamos a llevar a fuego medio hasta que se derrita el 50% de la mantequilla. Y una vez que se haya derretido el 50% de la mantequilla, vamos a apagar el fuego y vamos a dejar que el resto de la mantequilla se derrita con el calor residual de la leche. Y con esta mezcla aún caliente vamos a incorporarle la harina de trigo que tamizamos previamente. Y ahora vamos a incorporar 6 yemas de huevo que son 120 gramos de yemas. Esto lo incorporamos bien mezclando suavemente. Ahora incorporamos esencia de vainilla, que la cantidad dependerá de la marca que estés utilizando. Yo estoy utilizando la marca Alicante y le coloqué una cucharadita. También vamos a añadir aproximadamente media cucharadita de sal. En mi caso yo ya había utilizado mantequilla con sal y aún así es necesario colocar un poco más de sal. Y aunque en esta receta viral no decían que le colocara ralladura de la cáscara de limón, de igual manera es una buena opción para contrarrestar el sabor a huevo. Esto lo hacemos a un lado y vamos rápidamente a batir las claras con el azúcar. Así que vamos a colocar en el bol de la batidora las 6 claras de huevo y esto lo vamos a batir a una velocidad media a media alta. Y cuando vean que ya se está empezando a formar espumita en las claras de huevo, entonces vamos a incorporar 100 gramos de azúcar blanca común. Y aquí es importante estar atentos al punto de batido de las claras. Nuestro merengue debe quedar suave y debe hacer picos caídos que no se mantengan firmes, ya que si sobrebatimos las claras nuestra torta tenderá a agrietarse por arriba durante la cocción. Ahora vamos a verter la mezcla anterior en las claras ya montadas. Ahora es momento de verter esta mezcla en el molde que preparamos previamente.
Y ahora vamos a darle unos golpes secos al molde contra la mesada para que las burbujas más grandes puedan salir. Esto lo vamos a hornear en baño de María y un dato fundamental es que el agua con que vamos a hacer el baño de María no esté hirviendo, sino que esté aproximadamente a unos 80 grados centígrados. Es decir, que cuando ustedes vean que le están saliendo estas pequeñas burbujitas en el fondo de la olla, en ese momento apagan el fuego y ya lo pueden verter en el molde más grande para hacer el baño de María. Ahora esto lo vamos a llevar a un horno precalentado a 150 grados centígrados por aproximadamente 60 a 70 minutos. Una vez que salga el bizcocho del horno ya lo puedes sacar del molde, simplemente tienes que tirar del papel manteca. Esta receta es súper fácil de hacer y además es muy simple. Fíjense que todos los ingredientes pesan 100 gramos, excepto los huevos y la esencia de vainilla y la sal, obviamente. Pero a pesar de que es muy fácil de hacer, es importante estar atentos a los cuidados que hay que tener en cuenta durante su preparación, ya que la preparación cuidadosa y la cocción lenta son claves fundamentales para lograr la textura característica de este bizcocho. Hoy en día este bizcocho sigue siendo un dulce muy popular en Japón y se puede encontrar en muchas tiendas dulces y panaderías de todo el país. También se ha convertido en un regalo tradicional para ocasiones especiales como el Año Nuevo y las celebraciones familiares. La verdad es que me encantó la esponjosidad que tiene este bizcocho. No me extraña que sea tan popular ya que es sumamente delicado y exquisito. Espero que ustedes también se animen a realizar esta receta y me cuenten en los comentarios qué les pareció. Además, no olvides que puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad.